Si siempre quisiste aprender a dibujar, este es vuestro vídeo. Os voy a enseñar cómo hago yo mis caritas y la técnica básica de sombreado. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero de todo deciros que estoy un poco resfriada, me vais a oír así la voz un poco rarilla. Y lo segundo es indicaros el material que vamos a necesitar, que va a ser una hoja en blanco. Yo estoy utilizando una cartulina, pero puede ser perfectamente un folio. De hecho, os recomiendo mejor que sea un folio porque es así como más informal y os va a ayudar a soltaros un poquito más y no tener esa presión de tener que hacer un dibujo bonito ni nada. Siempre mejor cualquier papel, cuanto más basura mejor. Una goma de borrar y un lápiz. El lápiz yo suelo utilizar un HB, que es el lápiz medio. Y nada más, que os relajéis, que es normal que al principio no salga, que estéis tranquilas, que esto es una cuestión de practicar, ¿vale? En resumen, tener paciencia y practicar. Yo tengo un taller online donde os enseño muchos tipos de caritas, donde además también aprendéis a sombrear, a pintarlas con acuarela, con ceras acuareables, con acrílicos. Aprenderéis mix media, también a hacer gatitos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy completitos, yo os lo recomiendo. Pero bueno, también es verdad que desde que lo grabé hasta ahora, pues ha cambiado un poquito el estilo de las caritas que hago. Y también me gustaría enseñaros esta carita. Y bueno, pues no me enrollo más y vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es como una especie de mandarina, que yo le llamo, que es como una redondita un pelín chafada por arriba y por abajo, ¿vale? No una redonda perfecta. Y no hay que hacerlo en un trazo perfecto, sino que vamos a relajar un poquito la mano y el lápiz y hacer diferentes trazos hasta conseguir esa forma que nosotros queramos. Bueno, más o menos esto es lo que yo quiero, ¿veis? No es una redonda, pero un pelín chafadita de aquí. Lo segundo que vamos a hacer es partir la redonda en 4 partes iguales. Cuando tengáis práctica, esto normalmente ya no se hace, ya directamente pones los ojos en su sitio porque ya tienes, digamos, ya estás acostumbrada y más o menos ya sabes dónde van. Esto es solo para el principio, para guiarte. Y los ojos yo los hago muy sencillos. Para empezar vamos a hacer un arco, ¿vale? Y pueden ser más grandes, más pequeños, más juntos, más separados. Eso ya va a gustos. Una cosa que podéis hacer, una vez aprendida la carita esta, practicar varias formas, dibujaros varias redonditas en un folio, por ejemplo, y dibujar diferentes tipos de ojos en cada carita y ver qué es lo que te gusta más según tu estilo. A mí me gustan muy grandes, por ejemplo, y antes los hacía muy separados y ahora los hago más centrados. Eso sí, soy incapaz de hacerlos iguales. Luego, la norma general es que en este espacio de aquí, la mitad de este espacio vendría la nariz y del espacio entre la nariz y la barbilla, a la mitad iría la boca. Pero a mí esta proporción no me gusta, me gustan más caras más aniñadas, más infantiles, menos realistas. Entonces suelo dibujar la nariz más pegadita a los ojos y la voy a hacer muy sencilla esta también, ¿vale? Para que veáis, no nos vamos a complicar esto, ¿vale? Y bien, me gusta bien chiquitita. Y luego la boca también, una boca muy pequeñita vamos a hacer y bastante pegadita a la nariz también. Y podemos hacerla así como si fueran unas montañitas. Y la línea del medio también unas montañitas como más relajadas. Y luego el labio inferior. O una sola montañita y el labio inferior, ¿vale? Pues nada, pues aquí vamos a hacerla muy sencillita. Como veis, una boquita muy de piñón. Ahora veis que queda como un poco desproporcionada esta redonda, queda mucho espacio aquí abajo. Entonces vamos a
empequeñecer la carita. Lo primero que vamos a hacer es meter así la carita por dentro, por la parte de los ojos, así como si caváramos esta línea así metidita. Luego bajaremos por el moflete y desde el punto que yo quiera que esté la barbilla subo, ¿vale? Y lo mismo en el otro lado, que me cuesta mucho más con la izquierda. Vale, vosotras siempre que podáis hacerlo más flojito, yo estoy apretando para que lo veáis bien en la cámara, el lápiz, pero intentar hacerlo siempre con la línea muy flojita y así a la hora de borrar, pues no se os verán las líneas. Vale, ya está bastante mejor. Ahora voy a borrar todas estas líneas que ya no quiero. Y rectifico algo, si no me gusta, la acabo de perfilar la carita. Vale, ahora ya tenemos aquí el ojito, ya tengo uno más grande que el otro como siempre, y vamos a hacer el iris. ¿Os acordáis que por aquí venía la línea que más o menos se acaba de ver todavía? Vamos a hacer el iris. Si el iris es una redonda, pues podéis hacer la redonda entera, ¿vale? Y luego borrar esta parte que no se ve, ¿vale? Y os quedaría solo esto de aquí. Y lo mismo con la pupila. Siempre recordar que es una redonda, entonces podéis hacer, yo que sé, así, por ejemplo, y esta parte no se ve. Entonces os queda bien hecha. Ya cuando tengáis más práctica, pues ya la podéis hacer directamente. Yo a esta no le voy a hacer pupila porque últimamente no las dibujo. ¿Vale? Y ahora también podemos hacer el párpado superior, que es simplemente esta línea un poquito más subidita. Las cejas. Las cejas yo antes las hacía muy finas y ahora las hago muy gordas. Esto va como las modas un poco, ¿vale? Yo a lápiz dibujo poco, porque todos estos detalles de iris, párpado superior, cejas, todo esto no lo suelo dibujar, directamente ya lo hago con la acuarela o con el acrílico. Pero claro, para empezar siempre hay que saber hacerlo a lápiz. Y bueno, ya lo último sería el pelo. Bueno, espera, no, las orejitas que irían de la línea del ojo más o menos a la altura de la nariz, ¿veis? Así. Si queréis ponerle orejitas, que igual no queréis. Y ahora la línea del pelo pues puede ser la línea en medio, que vendría desde la línea que todavía tenéis por aquí. Yo la hago más al lado. Y aquí sí que relajar el lápiz, cuanto más relajado mejor. Y el pelo es otra cosa que no suelo dibujar, directamente lo hago con la acuarela, pero bueno. Bien, y ahora esta línea de la cabeza que había por aquí la borramos. Ya nos queda la cara más dibujadita. ¿Veis? No sé si la veis bien, espero que sí. Y bueno, más detalles que se le podrían hacer, pues ahora vendría el sombreado, ¿vale? Que es lo que de verdad va a convertir esta cara tan plana en algo con volumen. Entonces, sombreado es un poquito más difícil de aprender. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo en esta misma lección para que no os tengáis que ir a otro vídeo. El sombreado, vamos a ver, el lápiz si no está tan afilado, mejor que mejor. Siempre lo vamos a coger desde el final y lo que vamos a intentar hacer son líneas muy juntitas, ¿ves? Así como frotando un poquito el lápiz sobre el papel suavemente, nunca hay que apretar. Porque si apretamos se queda la línea marcada y no la podemos difuminar. Si yo luego paso el dedo por encima, pues más o menos, ¿veis? No queda
ninguna línea marcada y lo único que se ve es una sombra. Si yo marco así, esto no hay quien lo difumine y se ven las líneas marcadas, ¿veis? Por eso no hay que apretar. Entonces, ¿cómo se hace una sombra oscura si no puedo apretar? Pues se hace haciendo líneas sobre líneas. A esta técnica se le llama hatching y a lo que voy a hacer ahora se le llama cross hatching, que es cruzar líneas básicamente. Entonces voy a hacer, si antes las he hecho así, ahora las voy a hacer, yo qué sé, así, ¿vale? Lo que cuenta es que sean en diferente dirección, ¿vale? ¿Veis? Ahora he oscurecido la sombra, pero no me queda ninguna línea marcada. Por ejemplo, en el curso del taller online, un ejercicio que yo os hago hacer en el tema del sombreado es haceros una cuadrícula. Ahora no me acuerdo cuántos cuadraditos os hago hacer en el taller, pero van del blanco total al súper negro, ¿vale? Y entre medio pues hay diferentes escalas de grises y los tenéis que hacer todos con el mismo lápiz, ¿vale? Sí es cierto que hay diferentes gradientes de lápiz que os consiguen hacer sombras más oscuras y otras sombras más claras, porque difieren pues de la dureza del grafito. Pero realmente esto se utiliza mucho en retratos a lápiz con mucho realismo. Para dibujos tan chiquititos yo no lo hago servir, básicamente porque directamente la sombra la hago con las pinturas. Ya os digo que yo a lápiz dibujo poco, pero es una técnica que tenéis que aprender si luego queréis pintar con lápices de colores. Por ejemplo, yo muchas sombras las hago con lápices de colores, entonces la tenéis que aprender con lápiz normal, mejor que mejor. Y además esto os va a dar mucha soltura en las manos. Por ejemplo, haríamos un hatching por aquí. ¿Vale? Y así hasta llegar al muy oscuro o casi negro. Entonces, ahora vamos a pasar esta sombra al dibujo. La sombra depende de la luz que recibe la cara. Para una cara sencilla vamos a pensar que la luz viene de aquí arriba, por lo tanto la parte central de la cara estará iluminada y la parte más alejada del centro, la de los lados, será la más oscura. Y también la parte que está más arriba, es decir, más cerca de la luz, está más iluminada, y la que está más hundida o más atrás, más lejos de la luz, estará más oscura. Empezamos por el contorno. El contorno de la cara, aparte de que está como más hacia atrás, también está más alejado del centro, por lo tanto será más oscuro. Entonces vamos a empezar por aquí con una pequeña sombrita y la vamos a difuminar. ¿Vale? Cuanto más cerca del borde, más oscuro, por lo tanto vuelvo a pasar el lápiz porque esta parte quiero que quede más oscura. Lo mismo por aquí. Bueno, voy a hacer un lado y no el otro para que veáis la diferencia entre sombra y no sombra. Ahora, otra parte bastante oscura es esta parte de aquí del ojo. Es muy oscura, casi las partes más hundidas de la cara, al menos en la mía. Entonces esto también lo vamos a marcar y se va a ir acercando poco a poco al centro, cada vez más clarito. El centro de la nariz es bastante blanco. Y en el ojo lo que vamos a hacer es el lagrimal. También vamos a marcar esta sombra de aquí que hace el párpado sobre el ojo y un poquito en los laterales del párpado superior, ¿vale? Dejando el centro del párpado más blanquito. Y esta línea la vamos a marcar
del párpado, como si llevara un airline pintado. Incluso lo podemos subir por aquí. Y el ojo lo vamos a pintar ahora, ¿vale? Voy a hacerle aquí los reflejos. Y aquí sí que marco bastante porque quiero que quede bien negrito. Y pestañitas si queréis también, ¿vale? Y el labio, la norma es que el labio de arriba es siempre más oscuro que el de abajo. Y marcamos bien la línea del medio. ¿Veis la diferencia entre un lado con sombra y un lado sin sombra? Las sombras lo que realmente le da volumen y vida al dibujo. Para las cejas pues voy a dibujar pelillos así para que se vea más realista, ¿vale? Y no os preocupéis si os equivocáis, pues tenéis una goma aquí. La orejita ya está bien así oscurita, voy a marcar un poquito más aquí la sombra. Y luego vendría el pelito, ¿vale? Que también lo podríamos sombrear. Por esta parte que queda como más atrás la podríamos sombrear más. Sería más oscurito toda esta parte de aquí. Pero bueno, esto ya os digo que directamente lo hago con el color. ¿Qué os parece? Pues hasta aquí el tutorial de dibujo. Ya veis que lo intento siempre simplificar al máximo posible. Estoy deseando ver vuestros dibujos y cómo lo ponéis en práctica. Si lo hacéis en Instagram podéis etiquetarme como @jazzroom. Y ya os digo, tener paciencia, que esto es una cuestión de práctica. Yo llevo ya como 8 años, más o menos, 8 y algo, dibujando. Yo no sabía dibujar antes, yo empecé de adulta, empecé cuando tuve a mi hija y aprendí sin tener ni puñetera idea, haciendo talleres online y practicando muchísimo, eso sí. Y si yo lo he podido hacer, vosotras también lo vais a conseguir, estoy segura. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!